del Estado con infraestructura. Hoy hago un llamado nuevamente vehemente, pero prácticamente solitario, porque el corredor más importante de Antioquia será de los ilegales en los próximos 2 años, conectando Occidente lejano, conectando. En el Congreso vuelve a encenderse un fuego que nadie está dispuesto a apagar. Las voces se quiebran, las acusaciones vuelan sin freno y cada frase parece un disparo dirigido al corazón mismo del poder. Lo que debería ser un escenario de control y vigilancia institucional se ha convertido en un campo minado donde cualquier palabra puede detonar una tormenta política. Algo profundo, incómodo y peligroso está emergiendo detrás de los gritos, los silencios calculados y las alianzas rotas. Colombia asiste, otra vez, a una historia que se cuenta a medias, pero que amenaza con arrastrar a todos, gobierno, oposición e instituciones, hacia un abismo que nadie reconoce abiertamente, pero todos sienten cerca. Después de votar la tributaria, el señor presidente realiza un trino dirigido, no voy a leerlo todo para contribuir con el tiempo, solo un párrafo, donde dice: ya gente como Faustino en la comisión cuarta, tercera, no conozco sino un Paulino, deduzco que se refiere a mí, o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar mega ricos de sus aportes nacionales se devolverá contra los pueblos negros e indígenas. Yo quiero decirle al presidente de la República, con todo el respeto del mundo, que él es consciente y revisará que aquí se le han aprobado sus presupuestos y ahí ha estado mi voto favorable, como hice con la primera tributaria. Yo le digo a usted, presidente, con todo respeto, yo no puedo aceptar, o nosotros no podemos aceptar, compañero Richard, que lo que no se hizo por los pueblos negros, indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, en 3 años, hoy por falta de una tributaria, cuando hemos aprobado los presupuestos, se nos vaya a indulgar a los 2 congresistas, que incluso, yo tengo que decirlo aquí, yo no llegué como un hombre negro al proyecto del pacto histórico. Sí soy testigo que a Carlos Rosero le ofrecieron el 14 y su orgullo no lo dejó. Lo digo así porque yo soy así, María José. A un hombre negro le ofrecieron ese cupo y ellos no lo quisieron con Francia. Yo llegué por mi partido. Yo no llegué como un hombre negro aquí, pero no puedo dejar de representar a mi pueblo. Sí, yo no puedo aceptar que eso se haga. Y tengo que decirle, señor presidente, y a usted, compañera María José, y a los del pacto que están presentes. Mira, yo voté la consulta popular al señor presidente y nunca vi un trino dándome unas gracias. Pero ¿sabe qué me dolió más? Yo hoy no voté inspirado por ningún empresario. No conozco a ninguno que se haya responsabilizado de decirle voy a ayudar en su campaña. Y quiero, María José, si el presidente no me escucha, que le digan lo siguiente. Tengo un dolor inmenso. Mi voto era por Camargo. Y hablé con el ministro, hablé con gente del gobierno, Angélica, y cambié mi voto por la señora Balanta. Y vaya, tráigame la tarjeta, está marcada la mía. Y qué dolor. 21 personas que no le votaron al gobierno y fui el primer señalado. ¿De qué me sirve votarle a mí a Petro? ¿De qué me sirve? Tráigame las tarjetas, algo a deber. Tráigame las tarjetas aquí ahorita de allá de secretaría y la mía está marcada. ¿Para qué les voto hoy? Pero hoy sí me menciona el presidente y no lo culpo. Presidente, le digo desde aquí, abra el ojo que lo van a mandar a la cárcel ese poco de bandido que tiene ahí. Por eso no le sigo aprobando dinero a usted. Abra el ojo que lo van a mandar a la cárcel. Y no miento a nadie porque no quiero andar en procuraduría. Pero da lástima. Y eso no es Petro, ese poco de bandido que tiene ahí en las instituciones. Gracias. Colombia tiene que escuchar esto. Huertas, el general petrista, el aliado de Petro, era quien insinuaba cuáles eran esos falsos positivos que se tenían que asesinar. Huertas, el aliado de Petro, el mismo que Petro premió reactivándolo, era quien, según los testimonios de estos soldados ante la JEP, tenía las armas para colocarle a esos jóvenes, los cuales harían pasar como falsos positivos. Quiero que miren
el siguiente video. Cuando alguien que era el 3 de ese batallón Bajés, el capitán Huertas, me insinuó de que tenía que asesinar a alguien, y yo le dije que no lo hacía, no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran, hey, mi teniente, hagámoslo. No, señor. Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el señor capitán Huertas Herrera Juan Miguel, el cual, antes de haber salido a la operación, nos había manifestado que él tenía la disposición de tener armamento en caso de que diéramos bajas y no tuvieran armamento. Esto tiene que conocerlo el país y esto tiene que compartirlo los colombianos, que según el testimonio de estos soldados ante la JEP, ese general petrista que se alió con la campaña de Gustavo Petro y que ahora Gustavo Petro premió entregándole un gran cargo y reactivándolo en el ejército, era el autor intelectual, según el testimonio de estos soldados, de los falsos positivos. Así que cuando la izquierda haga politiquería barata gritando 6.402, recuérdenles que el autor intelectual de los falsos positivos, según el testimonio de estos soldados, es el amigo de Petro, es el aliado de Petro, es el que tienen allí adentro. Y por otro lado, quiero contarle al país que he denunciado a la señora Francia Márquez. He solicitado que se investigue y se procese, porque ¿cómo es posible que aparezcan unos chats bastante graves en unos dispositivos incautados a la guerrilla, chats en los que manifiestan haber apoyado la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de Francia Márquez, y aquí nadie la haya denunciado? Continúe, senador. Así como en ocasiones anteriores hemos denunciado y hemos tenido éxito, hoy anuncio a Colombia que denunciamos a Francia Márquez para que se pueda investigar y probar si tiene o no alianzas con la guerrilla de Iván Mordisco, si recibió o no apoyo, como lo dice este criminal, para la campaña presidencial. Seguimos haciendo nuestro trabajo desde el Congreso de la República. Muchas gracias. A usted, senador. ¿Por qué era inconveniente esa ley de financiamiento para Colombia? Porque la gente en Colombia se cansó de pagar impuestos. Porque el bolsillo de la gente en Colombia, presidente Petro, se reventó. Pero además, le pregunto yo, ¿para qué quiere más impuestos si no los utilizan para invertir en lo social y en las regiones? ¿Para qué meterle en la mano el bolsillo a los colombianos si solamente utilizan la plata pública para derrocharla, para gastarla en viajes como los de Francia Márquez, que son 3 viajes a África al año? Pero además, más embajadas, más consulados, más OPS y la gente pasando trabajo en la calle. ¿Para qué quieren más impuestos si dejaron acabar el ICETEX? Mi casa ya, la gasolina 50% más cara que hace 4 años, cuando el parque automotor de Colombia son 12 millones de motos, que gente pobre, estrato 1, 2 y 3 que sale a trabajar todos los días. Por eso era inconveniente y por eso hicimos lo responsable, que era meterle un freno de mano a más impuestos para nuestro país y blindarle el bolsillo a la gente en Colombia. Creo que el colombiano puede pasar una fiesta de fin de año tranquilo, sabiendo que no llega enero con más impuestos y no tiene de dónde sacar más plata el colombiano a pie. Senador, ¿por qué no está ejecutando este gobierno? Se dice que la ejecución tan solo alcanzó el 55% este año y que hay más de 80 billones en fiducia. Porque hay ministros que no saben ni qué es un CDP. No es un gobierno eficiente, no es un gobierno que tenga un capitán del barco guiando el barco a buen puerto. El capitán del barco está en Dubái, está en Londres, está en París, está en Panamá
pasa la menor cantidad de tiempo en Colombia y sus ministros hacen lo que les da la gana. Mientras tanto, ¿quién sufre? El país. Lo político, lo económico, lo social y al final el ciudadano de a pie es el que paga los platos rotos. Ahora el ministro Germán Ávila al finalizar hoy la sesión decía que no descartan apelar a una declaratoria económica como plan B. Ya la tienen lista, pero tenemos una Corte Constitucional que se las tumba a los 2 días. Entonces, ministro, sigan interfiriendo con las decisiones del Congreso, sigan abusando del poder que tienen, que gracias a Dios Colombia es un país de 3 ramas del poder público, la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Ya la legislativa habló, ahora hablan ustedes y el freno de mano se lo pone la judicial, porque entiende que ya el Congreso tomó una decisión. ¿Esa era la tercera reforma tributaria del gobierno Petro, senador? Claro que sí, pero además en diciembre, finalizando gobierno, cuando ya no dejaron ningún legado sino dividir al país, polarizar al país y sembrar odio en Colombia. Es lo que saben hacer ellos. Senador, por último, a escasas 8 días de terminar esta mitad de la última legislatura, ¿qué balance legislativo le puede entregar Mauricio Gómez Amín al país? Bueno, muchos, la ley de educación emocional, que hoy ya está funcionando en los colegios públicos y privados de nuestro país, pero quizá la más importante de todas, el blindaje del bolsillo de la gente. La gente está feliz. Ahí monté un video ahora en X y está viral. Y ahí monté un video en X y lo que recibo de la gente es agradecimiento, porque la gente dice, ya no tengo de dónde más sacar plata. Además, una pildorita, el único servicio público que la gente pagaba con gusto en Colombia, ¿cuál es? El gas. Y el presidente Petro lo dejó subir. ¿Por qué? Por la falta de una política clara de exploración en nuestro país. Ideologizaron la exploración en nuestro país y hoy estamos importando 20% del gas que utilizamos y cada vez se sube más ese servicio público. Bueno, es el senador Mauricio Gómez, firme en la defensa de los colombianos. Senador, gracias. Firme en la defensa de los colombianos y firme por la patria. Muy bien, es el senador barranquillero del Partido Liberal. Presidente, muchísimas gracias. Mire, presidente, yo quiero decirle al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que no insista más en el trámite de esa reforma a la salud en la Comisión Séptima de Senado, que más bien retire esa reforma y vuelva a consensuar con todos los gremios de EPS, de IPS, con las asociaciones de usuarios, con las asociaciones de pacientes, para que saquen una reforma a la salud, primero que defienda el aseguramiento público, segundo que garantice el flujo de los recursos para todo el sistema de salud y tercero que garantice oportunidad en la atención en salud. Yo veo que el Ministerio de Salud ha hecho una campaña publicitaria donde saca a muchos pacientes hablando y presionando a la Comisión Séptima para que le dé trámite a esa reforma a la salud. Reforma que no va a resolver los problemas estructurales que tiene el sistema, como lo han dicho los especialistas en cada ramo de la salud. Esta semana la Asociación de Enfermedades Raras estaba haciendo una protesta aquí en la Plaza de Bolívar. Estaban hablando de que se incrementaron el número de muertos de estas enfermedades raras en más de un 40%. Finalizando este año van a morir más de 2.300 personas que sufren de enfermedades raras, todo por culpa del sistema que está administrando hoy el ministro de Salud y que no está garantizando lo más básico, que son los medicamentos y los tratamientos integrales, los procedimientos en salud. La secretaria de Salud Departamental del Valle la semana pasada denunciaba lo mismo. Presidente, 30 segundos para terminar. 20 segundos como todos representantes, adelante. Presidente, la secretaria de Salud del Valle denunciaba la semana pasada que se le están muriendo los pacientes con hemofilia por falta de suministro de medicamentos, que los pacientes que se les están trasplantando los órganos los están rechazando
porque el sistema no le está garantizando el tratamiento oportuno. Ministro de Salud, es hora de que responda por los muertos y su negligencia. Hace 15 días, presidente, escuchábamos la noticia que no es nueva, de la voladura de la vía que conduce al departamento de Antioquia con el Caribe colombiano. Venimos denunciando la necesidad de proteger la vía que conecta lo que es el norte de Antioquia, sus 17 municipios, con el Bajo Cauca antioqueño y sus 6 municipios. Acaba de ingresar una vía 4G que es trascendental para los antioqueños, que no es la vía de los ricos, que es una vía estratégica para unir al río Cauca y al río Magdalena. Esa vía va a reducir en 3 horas la conexión del centro del país, de Antioquia con el Caribe colombiano. Y es la vía que va por todo el nordeste antioqueño, sus 10 municipios, región minera, y conecta al Bajo Cauca y sus 6 municipios y le da entrada a Antioquia al departamento de Córdoba. Pero ¿sabe qué va a pasar, presidente? Que inmediatamente entró esta vía en vigencia, el corredor que he venido insistiendo de los poderes mafiosos locales, del nordeste, el norte, la conexión con el río Cauca y con el nido del Paramillo, donde hoy hay más de 20.000 hectáreas de coca, queda totalmente, absolutamente desprotegido. Por eso la necesidad que la vía que une los 17 municipios del norte, los 6 municipios del Bajo Cauca y que también conecta al occidente lejano en un punto esencial que es Hidroituango, tenga presencia del Estado con infraestructura. Hoy hago un llamado nuevamente vehemente, pero prácticamente solitario, porque el corredor más importante de Antioquia será de los ilegales en los próximos 2 años, conectando occidente lejano, conectando no. Un minuto, senador, para que termine. Gracias, presidente. Conectando, repito, occidente, norte, nordeste, Bajo Cauca con la serranía de San Lucas en la margen derecha del río Cauca. La ilegalidad se va a apoderar de toda esa región y allí va a encontrar Gustavo Petro el escenario fértil para volver a ganar un proceso de los poderes mafiosos locales. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Guerra. Se da por terminada la sesión. Lo ocurrido en este nuevo choque legislativo deja al país frente a una radiografía cruda, un Congreso fracturado, un gobierno bajo señalamientos cada vez más graves y una oposición que eleva el tono hasta convertir el recinto en un ring donde la política se vuelve espectáculo y advertencia al mismo tiempo. Más allá de los nombres propios, persiste un patrón repetitivo y alarmante: cada denuncia se convierte en arma, cada réplica en un intento de demolición del adversario, mientras la ciudadanía observa un país donde las instituciones parecen tambalear entre revelaciones, contradicciones y acusaciones que nadie logra disipar del todo. En este episodio se mezclan advertencias directas al presidente, dudas sobre la infiltración en organismos de seguridad, reclamos de traición, denuncias internas dentro del propio bloque de gobierno y nuevas fracturas en discursos que deberían apuntar a soluciones, no a incendios. La tensión no nace solamente del enfrentamiento político, nace de la sensación de que algo se mueve por debajo de la superficie, algo que involucra decisiones, silencios y responsabilidades que aún no se asumen. Lo preocupante no es solamente lo que se dice, sino lo que se deja entrever: un país gobernado entre sospechas, tensiones internas y una distancia creciente entre el discurso oficial y el caos operativo que denuncian incluso quienes se supondría deberían respaldar al Ejecutivo. ¿Quién controla realmente el rumbo? ¿Quién responde por la seguridad, por las fallas, por las omisiones? ¿Hasta dónde llega el desgaste institucional y dónde comienza el riesgo nacional? Colombia necesita respuestas serias, no más incendios verbales. Pero mientras estas no lleguen, cada intervención en el Congreso seguirá sonando como un presagio, uno que advierte que la crisis política ya no es una sombra, sino un escenario establecido del que nadie parece saber o querer cómo salir.